Y él, hermanos, está trayendo a sus hijos a su casa. Bendito sea Jesús. Bien, Lucas, nos hemos quedado en Lucas, capítulo 5, verso 17. Rápidamente vamos a tratar de hacer avanzar unas 2 o 3 enseñanzas. Gloria a Dios. Bien, Lucas 5, 17, nos ponemos en pie para la gloria del Padre, por favor. Los invitados, Biblias, allá, joven. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, si lo acompaña ahí al joven, que venga más adelante también ahí. Gloria a Dios. Si los jóvenes tienen que estar adelante siempre, por favor, para que escuchen. Es importante que ellos aprendan de la palabra de nuestro Dios. Bien, lecturamos para la gloria del buen Padre, gloria del Hijo y gloria del Santo Espíritu. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando. Jesús siempre estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose, en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a la presencia de Dios, iglesia. La honra del Señor Dios mío sea para ti, bendito Padre. Te damos gracias por Señor Dios mío, porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, con toda humildad y con toda mansedumbre, que sea tu Santo Espíritu, bendito Dios, quien nos enseñe, nos dé sabiduría, entendimiento, Dios de la gloria, para escudriñar tu palabra y poder, Señor Dios mío, guardarlo en lo más profundo de nuestro corazón, y podamos, Señor Dios mío, seguir creciendo y compartir, bendito Padre, en este último tiempo y difícil tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor Dios mío, te damos, declarando victoria en este lugar, y que tu Santo Espíritu fluya, y Señor Dios mío, sea quien toque los corazones en este momento, Señor Dios mío, y a todos aquellos que han de escuchar tu palabra, Señor Dios de la gloria, a través del internet. Gracias te damos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor, y mantengan sus Biblias abiertas. Bien, unos minutos de atención, por favor. Todos hemos visto ya las películas de Jesús y muchas cosas. Hemos visto el milagro que Jesús hizo con este paralítico, pero vamos a la enseñanza que hay aquí, a lo profundo de la enseñanza, en cada parábola, en cada, hermano, porción de la palabra de Dios. Hay algo que nosotros debemos entender, ¿sí?, acerca de las sanidades y acerca de los milagros. Quiero que presten mucha atención, por favor. ¿Qué sucede? Aquí la Biblia nos relata, ¿sí?, que Jesús siempre estaba enseñando, y la Biblia nos relata en pasajes anteriores, como ya hemos estudiado, que Él siempre iba de aldea en aldea y entraba a las sinagogas y dentro en el templo enseñaba. La fama de Jesús había crecido tanto, ¿me entiende?, que la gente venía por un milagro, venía por una palabra, ¿me entiende? Incluso hasta la gente le seguía por comida, porque cuando hizo el milagro de los peces y los panes, ¿entiende?, la gente por primera vez, dice la Biblia, que se llenaron, y es por eso que la fama de Jesús se extendía y la gente, hermanos, venía y la sinagoga se llenaba. Entonces sucede que Jesús estaba dentro de la sinagoga y estaba enseñando. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios, obviamente, y la gente, hermanos, estaba amontonada hasta afuera, y sucede que había un paralítico. Este paralítico obviamente no podía caminar y estaba abandonado. La Biblia no da muchos detalles sobre ello, pero lo que nos interesa a nosotros es la siguiente enseñanza. La Biblia dice que este paralítico tenía amigos, ¿me entiende? Los amigos son muy importantes en nuestras vidas, y hay que aprender a escoger nuestras amistades. No todos, ¿me entiende?, con las personas con las cuales nosotros trabajamos o con las cuales nosotros nos relacionamos son nuestros amigos. Muchas veces los amigos se ven en los momentos difíciles.
Los verdaderos amigos son aquellos que están, ¿me entienden?, en las buenas y en las malas. Los verdaderos amigos son los que no sacan en cara nada. Los verdaderos amigos son, ¿me entienden?, los que dan su vida por su prójimo. Esos son los verdaderos amigos, no solamente lo que dicen de palabra, o cuando todo está bien, o cuando todo es bonito, te dicen amigo. ¿Me entiendes? Los verdaderos amigos, ¿me entiendes?, son escasos. Yo no tengo muchos amigos, ¿me entiendes? Porque las amistades hay que saberlas escoger, porque el día menos pensado te van a apuñalar por la espalda. Aún nuestra propia familia, ¿me entiendes?, por la espalda te va a apuñalar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen a Cristo. Pero sin embargo, aquí vamos a la enseñanza, ¿me entiende? Gloria a Dios, siguen llegando. Pastor, por favor, que pasen adelante, Dios los bendiga. Miren, escuchen. Hay que aprender, punto número 1, hay que aprender a saber escoger nuestras amistades. Cuando tú te sientas de repente fallado, cuando le has fallado a Dios, esa amistad siempre va a estar ahí contigo, ¿me entiendes? Nunca te va a criticar, porque en la iglesia muchas veces cuando alguien cae, rápidamente se levanta la mano los religiosos, sí, para criticar, para burlarse, para mofarse, dicen, no, sabía que iba a caer, ves, yo te dije, y lo acusan y señalan. Son gente que nunca ha nacido de nuevo, gente que todavía en la iglesia es carnal, que todavía no ha entendido lo que Jesucristo dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Jesucristo, ¿me entiende?, tiene misericordia de las almas. Somos humanos y muchas veces fallamos y nos tropezamos, y Dios busca, hermanos, siempre gente misericordiosa. Por eso que Él dice en una parábola: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la iglesia hay que aprender a tener misericordia, hermano. Aquel que no es misericordioso, ¿me entiende?, es un síntoma y es un índice, ¿me entiende?, que todavía hay algo en su corazón que limpiar, ¿me entiende? Aquí no somos religiosos, aquí no somos fariseos, no somos publicanos para estar señalando cuando alguien cae, ¿me entiende? Los amigos, verdaderos amigos, y más aún los hermanos, ¿me entiende?, son capaces de cubrir a sus propios hermanos, son capaces de ayudarlo cuando lo ven caído, lo levantan, ¿me entiende? Dale fuerte la palma a Jesucristo, porque Él se lo merece. Aprenda a escoger sus amigos. No todos son amigos, ¿me entiende? El verdadero amigo siempre estará contigo ahí. Y este hombre paralítico tenía amigos verdaderos. Cuando de repente su propia familia lo ha abandonado, porque la Biblia no registra que cuando este hombre estaba en aflicción, su familia estaba ahí, no estaba la familia. Y muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, nuestra familia, ¿me entiendes?, nos da la espalda. A veces cuando uno viene a Cristo, nuestra familia nos da la espalda. Pero sin embargo hay una promesa en la Biblia que dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Y eso es lo bueno de Dios, ¿me entiendes?, que Dios nunca nos da la espalda, es nuestro mejor amigo. Su familia no estaba con este paralítico, la Biblia no lo registra, pero este paralítico tenía amigos, ¿me entiendes? Y esos amigos, ¿me entiendes?, eran realmente verdaderos amigos, porque cuando en su aflicción, en su dolor, ellos escucharon de la fama de Jesús y sabían que el Mesías podía hacer un milagro con él. Cogieron a este hombre, no relata que tan lejos los llevaron, ¿me entiendes?, los llevaron y no se quedaron conformes cuando Jesús estaba dentro y no podían ellos ingresar. Ellos hicieron hasta lo imposible, lo que era imposible, porque la gente no le dejaba pasar. Usted dirá: pero ¿por qué la gente no lo dejó pasar si era un paralítico? Usted no entiende que mucha gente estaba con enfermedades, todo el mundo quería que Jesús les sane, la gente no daba espacio porque querían recibir un milagro de Jesús, ¿me entiende? Entonces, ¿qué hicieron ellos? No se dieron por vencidos. La Biblia relata en el libro de Mateo, si esto es estudiado para corroborar el libro de Lucas, usted va a encontrar que ellos subieron por un árbol, treparon por un árbol, subieron hasta el techo, ¿me entiendes? Esos techos no eran los techos ligeros como nosotros conocemos, era un techo que si pisabas mal tú te caías y de repente te podías lesionar, pero ellos se arriesgaron, abrieron, la Biblia dice, el techo y bajaron al paralítico. Hasta ahí todo bonito, todo lo hemos visto en la película, pero la enseñanza va mucho más allá de ello. La Biblia nos relata algo muy importante. ¿Cómo es que sucedió este milagro? ¿Por qué Jesús hizo el milagro? Y yo pregunto a la iglesia que estamos en enseñanza, ¿por qué es que Jesús hizo el milagro? Y la respuesta está en la Biblia, en el verso 20. A ver, léalo por favor. Si alguien me dice, ¿por qué es que Jesús hizo el milagro? Lo hizo, ¿será porque el paralítico era bueno? ¿Porque el paralítico de repente lo merecía? ¿O por qué es que Jesús hizo el milagro? ¿Qué dice la Biblia? ¿La fe de quién? ¿Del paralítico? ¿La fe de Jesús? No, ¿la fe de quién? De ellos. ¿De quién ellos? De los amigos, ¿me entiende? Está hablando que el paralítico tuvo fe, la Biblia no registra eso. No sé si usted me entiende. Mire, para que usted entienda los milagros, como Dios opera de diferentes maneras. Dios, ¿me entiende?, sana muchas veces a las personas cuando tú estás enfermo, tienes alguna enfermedad y tú tienes fe en que Dios te va a sanar, ¿me entiende? Y Dios lo permite, tú sanas, ¿me entiendes? Pero, ¿qué sucede?
aquí la Biblia, escuché a alguien decir lo siguiente: no es necesario que el enfermo tenga fe. Así es que si el predicador es un buen predicador, él le va a poner las manos y va a sanar. Y eso no es, la Biblia no nos dice eso. ¿Qué sucede? Muchas veces hay gente, ¿me entiende?, que ya está desahuciada, que a veces no puede hablar, que a veces no tiene de repente nada que hacer, ¿ya? Pero, ¿me entiende? Hay alguien por ellos que tiene fe. En este caso, este hombre no habla que él tuvo gran fe o que él quería sanarse. La Biblia habla que sus amigos, que lo amaban tanto, ¿me entienden?, tuvieron fe, porque aquí dice, al ver la fe de ellos, Jesús hizo el milagro. Le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Me entiende? Es la importancia nosotros de tener amigos, es la importancia de la fe. La Biblia dice que la fe mueve montañas. Hay veces que tú sanas por la fe del predicador, a veces que tú sanas por la fe de los que oran por ti, de los que te aman, de tus amigos, de tus familiares que oran. No es necesario que tú estés ahí presente. Yo he visto milagros, hermano, mientras orábamos, ¿me entiende?, hacer milagros Dios al otro lado. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo una petición de Guatemala que nos pidieron por la página web? Nos escribieron un homosexual que se había convertido, ¿me entiende?, que era brujo y era homosexual y se había convertido, y nos pidió que oráramos por ellos. Ellos han escuchado nuestras prédicas y pidieron que oráramos. Nosotros estábamos en ayuno y oramos ese día domingo, y el día lunes, para la gloria de Dios, están ahí los escritos, nos escribe diciendo que este endemoniado, este homosexual y que era brujo, que quería volver nuevamente al pecado, sintió que algo salió de su cuerpo, ¿me entiendes? Eso es la fe, ¿me entiendes? Cuando tú realmente crees, ¿me entiendes?, de todo corazón, Dios hace milagro. No es necesario que, ¿me entiendes?, que la persona tenga fe. Eso es siempre y cuando, ¿me entiendes?, haya una necesidad extrema. Pero si tú estás en tus sentidos cabales, si tú estás con todos tus sentidos, ¿me entiendes?, tú debes tener fe. El enfermo, para que se sane, debe tener fe. Si el enfermo no tiene fe, ¿me entiendes?, a veces Dios no mueve su mano. Y eso yo quiero que ustedes entiendan. Muchas veces el predicador puede estar con tanta unción, ¿me entiendes?, pero si en tu corazón hay dureza, si en tu corazón no hay nada, y tú no abres tu corazón para Dios, Dios jamás va a hacer el milagro. Es importante tener fe, pero en situaciones enfermas, por ejemplo, hay alguien que va a morir en el hospital, ¿me entiendes?, está desahuciado, no puede hablar, no puede moverse, ¿me entiendes? Yo no espero que ese hombre tenga fe que se va a sanar, ¿me entiendes? Ahí actúa la fe tuya, ahí actúa la fe del amigo, del familiar o del predicador, ¿me entiendes? En el nombre de Jesús él tiene fe y hace la declaración y ora, y Dios lo levanta. Por eso es que no hay que mezclar, ¿me entiende? Usted dice, no, ese hombre no es de Dios, esa mujer no es de Dios, me puso la mano, yo no sentí nada. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que también tener fe, ¿me entiendes? Hay veces que tú debes tener fe para que los milagros, ¿me entiendes?, se realicen. La Biblia dice que sin fe, que es imposible agradar a Dios, ¿me entiendes? Sin fe no hay nada, hay que tener fe, ¿me entiendes? ¿Y cómo tengo fe? ¿Cómo el cristiano tiene fe? ¿Cómo su fe crece grande y cualquier problema no lo derriba? ¿Cómo? A ver, yo se los enseñé la vez pasada. ¿Qué? Hable fuerte, invitado, por favor, iglesia, sin miedo, estamos en enseñanza. Pregunte y hable. ¿Cómo el cristiano tiene fe? ¿Qué nos da fe a nosotros? ¿El orar? ¿El ayunar? ¿La alabanza? Muy bien, muy bien. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquel que no lee la Biblia, aquel que no conoce su fe, ¿me entiendes?, nunca va a crecer, su fe nunca va a avanzar. Cuando tú tengas problemas, y tú vas a ver cómo Elías venció los problemas, cuando tus problemas sean tan grandes, tú vas a ver cómo Daniel venció su problema. Entonces eso te da fe, ¿me entiendes? Eso te da fe. Tú, cuando veas que Pablo, qué es lo que pasó, eso hace que yo no me puedo rendir por estos problemas, yo no me puedo rendir, ¿me entiendes? La Biblia, la palabra de Dios, te da fe. Es por eso que muchos cristianos entran a la iglesia y luego se van por los problemas. ¿Por qué? Porque nunca su fe ha crecido. La fe es un arma muy poderosa que Dios nos ha entregado, y para tener fe hay que leer la Biblia, pues. Amén. Hay que leer la Biblia todos los días. Debe ser tu mayor tesoro. Y Dios, ¿me entiende?, te dará fe. Ahora, en el verso 22 está la otra enseñanza. Dice la Biblia, estamos los que han llegado, Lucas capítulo 5, verso 22. Dice la Biblia, amados hermanos, que Jesús
Entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿de quién está hablando? De los fariseos, de los maestros de la ley, ¿me entiende? El conocer los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ahora le hago la pregunta a la iglesia, ¿cómo es que Jesús sabía qué era lo que estaban pensando estos religiosos? Porque ellos eran religiosos, nunca habían tenido un encuentro con Dios. En la iglesia mucha gente religiosa, ¿me entiende? Y por eso que dice así, esto es así, se hace así, y quiere que las cosas se hagan como ellos dicen, y no es como tú dices, no es como tú quieres, es como Dios manda, ¿me entiende? Dios trata con las personas de manera diferente. Ahora, la pregunta nuevamente la vuelvo a lanzar, ¿cómo es que Jesús conocía los pensamientos de estos religiosos? Porque cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, la Biblia dice que estos fariseos, estos intérpretes de la ley, estos maestros que se creían, ¿me entiendes?, los más elocuentes, que conocían las escrituras, que conocían el Yeshiva, el Torah, el Antiguo Testamento, ellos decían, este hombre es un hipócrita, este hombre es un falso. ¿Cómo puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y ellos no hablaron. La Biblia dice que ellos en su corazón, en su mente, tenían estos pensamientos. Ahora sí, nuevamente les pregunto, ¿cómo Jesús conocía estos pensamientos? ¿Porque era Dios? No. La respuesta no es esa. Recuerda que Jesús se había despojado, ¿sí?, de su divinidad, porque él como humano, como hombre, tenía que vencer al diablo, ¿me entiendes? Para que ningún hombre y mujer sobre esta tierra se queje y dije, no, yo no pude vencer el pecado, yo no pude vencer la tentación. Jesús lo hizo porque él fue Dios, nos hubiéramos nosotros excusado, pero no podemos hacerlo porque Jesús como humano venció al diablo, venció a los demonios, venció la tentación. La Biblia dice que él fue tentado en todo y venció. La pregunta es cómo Jesús sabía los pensamientos. Sencillo. ¿Cómo? Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Pero por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Muy bien. Él oraba mucho. Eso lo hemos visto, está más atrasito nada más en el capítulo 5, verso 16. Dice que él se apartaba a lugares desiertos y él oraba constantemente, ¿me entiende? La vida de Jesús era una vida de oración. Y cristiano que no ora, ¿me entiende?, está perdiendo. Llega el momento en que se va a debilitar tanto, ¿me entiende?, que los demonios, ¿me entiende?, se van a poner uno sobre otro encima hasta que lo hagan caer. Cuando tú vienes a Cristo, eres nueva criatura, tienes el sello del Espíritu Santo, Dios te sella con su Espíritu, ¿me entiende?, y eres fuerte. Pero de ahí adelante, de ahí al siguiente día, tú tienes el deber de empezar a crecer, de empezar a alimentarte con la oración. Si tú no oras, ¿me entiende?, la carne te va a ganar, ¿me entiendes? El diablo te va a poner tropiezos y el mundo te va a jalar. Tenemos una guerra, ¿me entiendes?, inimaginable. La gente de afuera dice, esos evangélicos son unos tal por cual, ¿me entiendes? Entendieran ellos que nosotros somos la élite de Cristo aquí en esta tierra, somos los representantes de Cristo en esta tierra, no somos cualquier cosa. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo, real sacerdocio, nación santa. Tenemos el poder y la autoridad para reprender demonios, para echar fuera demonios, para poner la mano sobre los enfermos y los enfermos sanos en el nombre de Jesús. Todas esas cosas se pueden hacer, ¿me entiendes? Solamente la iglesia tiene ese poder. No somos cualquier cosa, pero para llegar a ese poder, para tener esa fe grande y cualquier problema no te derribe y tú no te derrumbes y sigas adelante, hay que, hermanos, leer la Biblia mucho y hay que orar mucho. Dos armas muy efectivas que el cristiano debe ser sus cualidades. Cuando tú oras mucho, ¿me entiendes?, tu corazón es sensible al Espíritu. El Espíritu te trata contigo. Cuando tú lees mucho la Biblia, cuando alguien venga a querer engañarte, ¿me entiendes?, no vas a tú ser movido, porque estás parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Dale fuerte palmas a Jesucristo, que Él se lo merece. Jesús conocía los pensamientos de ellos, no porque era Dios. Jesús conocía los pensamientos de ellos porque oraba mucho. Y cuando tú oras mucho, tú entras hermano, en otra dimensión, en la cuarta dimensión, ¿sabían? Nosotros vivimos en la tercera dimensión, tú entras en la cuarta dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? Es el mundo espiritual, ¿me entiendes? Donde los demonios se mueven, donde también el espíritu se mueve, ¿me entiendes? Es por eso que
siervos que oran mucho, ellos ven cosas, ven al Espíritu Santo, ven ángeles, ven demonios, ¿me entiendes? Y a veces cuando el Espíritu Santo les toma, te dice a ti, te señala y te habla lo que tú has hecho y te dice lo que tú estás pensando y te dice lo que tú estás sintiendo. No porque sea un tremendo siervo de Dios, sino porque es Dios que lo revela. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer ha orado mucho. Ve cosas, ¿me entiendes? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque ora mucho. El secreto está en orar. Aprendamos a orar todos los días. Hemos dicho, levantémonos a orar todos nosotros de madrugada, búsquenos de madrugada, y eso está en la Biblia. El que me busca, dice temprano, el que me busque temprano, me hallará. Eso está en la Biblia, en Proverbios. Hay que aprender a orar, a leer la Biblia todos los días. Vamos rápidamente a la siguiente enseñanza antes que nos gane la hora. El pastor nos ha dado corto tiempo. Dice así la Biblia, en el verso, rápidamente, 27. Estamos en Lucas capítulo 5, verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Ese Leví era Mateo, ¿sí? Ese Leví era Mateo, era su otro nombre, Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hasta ahí. ¿Quién ha hecho eso por Cristo? Casi nadie. Leví lo dejó todo, dejó su trabajo, dejó todo, dejó su familia, dejó todo y le siguió. Y llegó a ser un apóstol. Jesús llamó a muchos. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Leví demostró un gran acto de fe. Cuando Cristo lo llamó, cuando Dios lo llamó, ¿me entiendes? Leví respondió al llamado. Muchos de nosotros, ¿me entiendes? Dios nos llama, y muchos de nosotros nos hacemos de rogar, no, ya voy a ir, ¿me entiendes? Y Dios nos está llamando, no es porque nosotros, ¿me entiendes?, seamos la Coca-Cola del desierto, sino que Dios nos llama por amor, ¿me entiendes? Por amor a su nombre, porque Dios no necesita de nada ni de nadie, porque Él es soberano, Él no necesita nada. Pero Él llama y llama, pero a veces nosotros no hacemos caso. Y cuando tú no quieres hacer caso, pues simplemente Dios se busca otro y punto. Cuando uno no quiere obedecer a Dios, Dios levanta a otro y se acabó, ¿me entiendes? Y tú cuando quieres venir, ¿me entiendes? Lamentablemente por misericordia de repente te puedes salvar, pero no serás usado, ¿me entiendes? Como Dios te quiso un día usar. Eso lo vemos en la historia de Saúl y David. Saúl, ¿me entiendes?, fue elegido y Dios lo llamó que obedeciese y lo siguió diciendo obedece, y siguió siendo rebelde y desobedeció una vez, desobedeció segunda vez y por tercera vez desobedeció y cayó en rebeldía, y la Biblia dice que Dios lo desechó. Aún Samuel, que era el siervo de Dios, Samuel era un hombre tan extraordinario. La Biblia dice que la gente tenía miedo, escuche bien, a Samuel. Cuando Samuel iba de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, cuando él entraba por la ciudad, los ancianos venían, ¿me entiendes?, y le decían, Samuel, es pacífica tu venida, ¿me entiendes? La gente tenía miedo de Samuel. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que ni una palabra, ¿me entiendes?, de la boca de Samuel caía al suelo. Todo lo que él decía, ¿me entiendes?, Dios lo cumplía, porque era un verdadero profeta de Dios. Era un hombre extraordinario. Y Samuel lloraba por Saúl. Y Dios le dice, ¿por qué tú lloras si yo ya lo he desechado? Y a muchos de nosotros Dios nos llama. No vaya a ser que suceda el caso como sea Saúl, que Dios nos deseche y queramos venir y Dios ya no nos use. Porque Dios, ¿me entiende?, nosotros no somos indispensables. El único indispensable es Dios, ¿me entiende? Es Dios, entiéndalo. Aquí el único indispensable es Dios, ¿me entiende? Si no quiero predicar otra persona, Dios levantará a otra persona y lo hará por mí, ¿me entiende? Aprenda a ser humilde, aprenda a hacer caso al llamado que Dios está haciendo. Dios llamó a Leví y Leví inmediatamente dejó todo. La Biblia dice, y lo siguió. Y premio de eso, recompensa de eso, ¿me entiende?, Leví fue escogido entre los 12. Premio de eso, igual que Pedro. Cuando Jesús le llama a Pedro después del milagro, ¿me entiende? Pedro, la Biblia dice que ellos llegan a la orilla y dejan todo y le siguieron. Y Pedro fue contado también como uno de los 12. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque lo dejaron todo por Jesús. Ahora, el verso 31, lea conmigo, por favor. Dice así:
Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús estaba hablando a los fariseos y lo decía lo siguiente: hay mucha gente, ¿me entiende?, que dice: no, pero ¿por qué su maestro, ¿me entiende?, por qué su maestro come con pecadores? ¿Por qué su maestro come con publicanos? Y Leví era uno de ellos. Y Jesús responde lo siguiente: yo he venido por los pecadores. Los pecadores son los que necesitan de la palabra de Dios. Los pecadores, ¿me entienden?, necesitan venir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque son ellos los que, si mueren, ¿me entienden?, van a ir al infierno y se van a perder forever, por siempre y para siempre se van a perder. Y es por eso que nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar en las calles, porque Dios ha venido a llamar a pecadores. ¿Me entiende? La gente dice: no, ¿qué se va a convertir ese homosexual? ¿Qué se va a convertir ese drogadicto? La Biblia dice, ¿me entiende?, que no hay nada imposible para Dios. Dios está llamando a gente al arrepentimiento en este tiempo, y es por eso, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos, ¿me entiende?, en llevar el evangelio, esforzarnos, amados hermanos. Rápidamente con esta enseñanza que viene, acabamos. En el verso 33, entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones a sí mismos, y asimismo los de fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Aquí está la respuesta sobre el ayuno. Usted sabe que hay iglesias que ayunan una sola vez al año. Yo conozco cerca de 3 iglesias que hacen eso, una sola vez al año. Y hay otros en otros países que no ayunan, porque su doctrina es esta, y lo atuercen y dicen: no, Jesús, y Él hizo el ayuno por los 40 días por nosotros. Y cuando Jesús estaba con sus discípulos, cuando Jesús estaba con su iglesia, Él no les dejó que ayunasen. Por eso que nosotros ya no ayunamos. Jesús nos limpió de todo, y sacan su propia, ¿me entiende?, enseñanza pervertida. Jesús dijo claramente que cuando el esposo sea quitado, cuando Cristo sea quitado, Cristo subió al cielo, entonces ayunarán todos nosotros. Y aquí viene la tercera y gran poderosa arma, el ayuno. Hablábamos de la fe, hablábamos de la oración, y ahora hablamos del ayuno. El ayuno es la tercera arma muy poderosa, ¿me entiende?, que todo cristiano debe tener. El ayuno es el que te lleva a doblar y a doblegar tu carne. ¿Me entiendes? El ayuno es el que te lleva a tus deseos carnales, a tus apetitos sexuales, ¿me entiendes?, a tus apetitos de repente por la vanidad, por la vanagloria, cualquier tipo de carnalidad, ¿me entiendes?, sea doblegado. Es el ayuno el que lo hace, no la oración. Mire, el ayuno tiene su función, la oración tiene su función, las alabanzas tienen su función, la palabra tiene su función. Cada una de ellas son armas, ¿me entiendes?, que nosotros debemos usarlas. Y si tú estás acostumbrado solamente a usar una de ellas, pues tendrás graves problemas. Para vencer tu carne hay que ayunar, ¿me entiendes? Para tener fe hay que leer mucho la Biblia. Para estar en el Espíritu hay que orar mucho. Cada una de ellas tiene sus propias funciones, y todos nosotros somos llamados. Jesús dijo: cuando el esposo sea quitado, entonces ayunarán. No dijo: van a ayunar cuando el pastor programe. No dijo: van a ayunar cuando la asamblea lo diga. No dijo eso, ¿me entiende?, que nosotros somos responsables de ayunar. El Espíritu Santo lo hace sentir a tu espíritu que debemos ayunar, y cuando no lo hace sentir, pues nosotros sabemos que no podemos dejar de ayunar nosotros mismos. Hay que empezar a ayunar, ¿me entiendes? Así la iglesia no convoque ayuno, tú tienes el deber de ayunar. Que hermano, pero yo estoy trabajando, que no se puede ayunar. Bueno, ese es tu problema. La Biblia dice que aquel que ama a Dios se esforzará y perseverará, ¿me entiendes? ¿Cuántos ayunos uno ha hecho, hermano, en el trabajo, en cada momento, y en su corazón y en su mente? ¿Por qué? Porque Dios no es religioso, hermano, ¿me entiendes? Hay mucha gente que piensa que uno solamente debe orar de rodillas, y en la iglesia hay que quitarnos, ¿me entiendes?, las enseñanzas de hombre. La Biblia dice que nosotros no podemos hacer caso a enseñanzas de hombre, nosotros hacemos caso a lo que Dios manda. ¿Usted sabe cómo oraba David? ¿Sabe cuál era la posición de orar de David? La Biblia dice que oraba echado. Él se echaba, ¿me entiendes?, y hacía largas oraciones hasta que se quedaba dormido. Sí, y eso está en la Biblia, y eso lo puedo demostrar por la Biblia, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la oración, ¿me entiendes?, es
es que tú tienes comunión con Dios. Antes la gente iba a orar al templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Dios solamente descendía al templo y ahí la gente iba a orar. Pero ahora no, el velo se rompió y, ¿me entiendes? La Biblia dice que ahora tenemos nosotros entrada, ¿me entiendes? Al lugar santísimo a través de Jesús, ¿me entiendes? Jesús nos ha dejado su Espíritu y en cualquier lugar nosotros podemos orar. Hasta en el carro tú puedes cerrar tus vistas y empezar a orar en tu corazón, ¿me entiendes? Porque Dios está ahí. La Biblia dice que nosotros somos templo, no son estas cuatro paredes, nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Yo no sé si usted lo siente o si usted entiende esto. Escuche bien, cuando usted recibió a Cristo, ahora usted es templo del Espíritu Santo y hay comunión para entrar, ¿me entiende?, al Padre. Con el Espíritu Santo, a través de Jesús podemos llegar al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Usted tiene el deber de orar mucho. Hay que orar bastante, todos los días, para que Dios trate con nosotros, para que quite lo que no sirve y ponga de lo que falta. ¿Me entiende? Dale fuerte palmas a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Nos ponemos en pie, glorificamos a Dios y hasta ahí nos vamos a quedar. El pastor nos ha mandado hasta esta hora, así es que respetamos. La honra, pongan de pie, iglesia. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo, la honra sea al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria!